May, buenas tardes. Hola, buenas. Me escuchas bien? Ahora sí, ahora te escucho, te veo, todo. Pero bueno, hoy fue directo. Hoy sí, menos mal que nos salió bien, que nos salió bien. ¿Qué tal? Bueno, yo muy bien, con calor, ¿y tú? Aquí igual, combatiendo el calor, de la manera que se puede. Hace mucho calor. Bueno, May, aquí estamos un live más, hablando de un tema muy interesante que, bueno, como todos los temas que hemos hecho, ¿no? En torno a la marca profesional, la marca personal para la profesionalidad, para la empleabilidad, como también se conoce. Y a mí me gusta siempre hacer la salvedad porque dependiendo de donde nos escuchen, pues tiene una connotación o tiene otra, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar, bueno, el título es Proyectar desde la verdad y no desde el currículum, ¿no? Y hago la salvedad aquí también importante porque no vamos a ver, entendamos un poco para los que están viendo y van a ver este live, que no estamos pretendiendo desmeritar, evidentemente, todo lo que implica una formación académica, que es súper importante, ni las formaciones técnicas que hayamos recibido, que también es súper importante, ni ninguna de nuestras experiencias laborales que nuestro currículum pues tiende a mostrar, ¿no? Eso es importante que lo hagamos, que hagamos esa salvedad, Yo May, también. por el título que tiene el live, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no para nada estamos quitando la importancia, ni mucho menos, sino que simplemente integrando una nueva parte, ¿sabes? Al currículum. Simplemente es integrar algo nuevo. Algo que normalmente no se suele contemplar en un currículum o no se tiene en cuenta, ¿sí? Pero que Sí. es totalmente necesario. Claro, y sobre todo hoy, ¿no? Yo creo que en el mundo profesional, evidentemente, toda tu formación y toda tu experiencia es sumamente importante porque eso define tus competencias técnicas, ¿ok? Que son clave para aspirar, ¿no? A una mejor empleabilidad, pero también es cierto que lo que llaman competencias blandas o soft skill, que es un poco lo que enmarca nuestra conversación de hoy, es súper importante porque define el quién, ¿no? El currículum te define el qué y esa parte personal, esa verdad espiritual de quién eres, tus valores, te define el quién, ¿no? Que hoy por hoy, desde el punto de vista profesional, es crucial. Claro, no solamente es crucial, es que muchas veces la persona obvia o no tiene en cuenta que la empresa lo necesita. La empresa necesita la honradez de una persona, necesita la honestidad, necesita la suavidad, necesita la paciencia, necesita la cercanía. O sea, todo eso es necesario para contribuir a la empresa y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, la persona normalmente, te lo digo porque a mí me ha pasado, yo hace muchos años no ponía que me gustaba meditar. En intereses personales, ¿sabes? No ponía porque me daba como vergüenza, me daba apuro, ¿no? De ponerlo y lo obviaba. A día de hoy, si tuviera que hacer un currículum, obviamente sería de las primeras cosas que pondría, porque eso me define a mí. Entonces, ese tipo de habilidades, como tú dices, son necesarias para la empresa. O sea, porque si no estarías empaquetando tus conocimientos, únicamente los empaquetas, los vendes y listo. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Se trata de ponerle la otra cara. La otra cara que normalmente, como digo, no es lo que estamos acostumbrados, pero por otro lado también te digo que cada vez más las empresas son lo que andan buscando, lo que necesitan en realidad, porque ya Claro, está demostrado. es que al final las competencias técnicas o lo que muestra nuestro currículum normalmente son dinámicas, ¿no? O sea, y hoy más que nunca por el tema de las nuevas tecnologías, además que todos los días te tienes que autoformar, o sea, dependiendo del sector en el que estés, esa formación es más intensa que otra, ¿no? Pero de todas maneras te tienes que autoformar, constantemente estar presente en los estudios, ¿no? Pero realmente yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo en estos días hablaba con un chico de México, ¿sí? Que me estaba haciendo unas consultas y tal en una sesión de mentoría. Y precisamente él me empieza a hablar de que es corredor, de que es running, de que corre media maratón, de que se está entrenando para una maratón completa. Y nada de eso lo expresaba en su currículum, Bueno, ¿sí? Y yo le decía a él, pero es que esto es lo más importante de todo lo que tú tienes. Esto es lo más importante, le decía yo, de tantas cosas que estábamos hablando, porque al final esto te define resiliencia, te define constancia, te sí, define una serie de habilidades, ¿sí? De tu quién,
que son fundamentales cuando te toca buscar empleo o cuando quieres mejorar profesionalmente, ¿no? Claro, no solamente te define a ti quién eres, sino como te decía, forma parte y vas a formar parte de la empresa y de la sociedad, pero desde tu verdad, ¿sí? O sea, desde lo más profundo de ti, desde, como tú decías, desde los valores, porque es importantísimo expresar en el trabajo los valores que uno tiene y los principios. O sea, uno no se puede olvidar de su ética, de su moral, de sus valores. No, no se puede, porque si no te convertirías en lo que te comentaba antes, lo empaqueto y lo vendo y listo, pero Claro, los valores y los principios son los que te mantienen, los que, ¿me entiendes? Es el eje de todas tus acciones, de todas tus decisiones, de cómo te gestionas con los demás, de cómo te gestionas con la empresa. O sea, es absolutamente vital, imprescindible, como tú decías con ese chico que hace running, que lo indique. Porque claro. detrás de eso hay muchas habilidades que la empresa, como digo, necesita. Y además es que también, o sea, obviar la parte del alma te desgasta. O sea, acabarías trabajando por trabajar y desgastándote sin más. Entonces, es como, no, yo soy esta, tengo estas habilidades, estas cualidades, estos dones, que también entrego, también, sí, forman parte de lo que voy a dar a la empresa Mm. y desde ahí me gestiono, ¿sabes? Sí, Desde ahí me es, relaciono también. es un punto clave y te voy a decir por qué. Porque hay algo dentro de las empresas que se llama cultura organizacional, Ujú. evidentemente. Y así como las empresas tienen el deber o el deber ser de promover esa cultura organizacional, de identificar los valores organizacionales, de mostrarlos, de vendérselos, entre comillas el término, a su estructura, a sus trabajadores, sí es cierto que nosotros como profesionales, cuando andamos, estas personas pues que quieren mejorar su empleabilidad, buscar una nueva oportunidad, pero y sí es cierto que tienen que entender que ellos en esa búsqueda también tienen que buscar empresas que se parezcan a uno, ¿no? Que A eso, resuenen también. cuáles son nuestros valores y ver qué valores tiene esa empresa que se identifiquen con nuestros valores. Porque es que al Claro, final, si nosotros no logramos engranar eso, pues lo que claro. viene es una frustración constante, ¿no? Claro, porque si no estarías poniendo, o sea, cogiendo un currículum, unas habilidades, como digo, ya en cuanto a conocimientos académicos y demás, y intentando colocar eso en alguna empresa sin más. Y Mm, eso no vale, ¿sabes? Es lo que tú dices, o sea, eso ya no vale, o sea, yo tengo que vibrar donde estoy. Porque si mm, es una empresa con una filosofía muy antigua o de la vieja escuela, sí, como se suele decir, quizá ya no me valga trabajar ahí porque me voy a desgastar seguro. Sí, o me voy a romper, o voy a generar un burnout, o voy a generar sí, cualquier cosa. Entonces, es como fluir. Yo fluyo, ¿sí? Tomo conciencia de eso y acepto o espero y confío plenamente en que la vida me va a colocar en aquella empresa que verdaderamente, ¿sí? Esté en sintonía con lo que yo verdaderamente soy. claro, a ver, es complejo, ¿no? Porque sí es cierto que Sí, también a nivel sí, empresarial hay mucho camino que recorrer. A ver, a nivel, y no importa si estamos en España, que en este caso estamos nosotras dos en España, o es alguna empresa latinoamericana. A claro, nivel empresarial, en este sentido, en todo lo que tiene que ver el área de recursos humanos, el área de identificación de ese talento, de esas habilidades, hay un camino bastante importante, sobre todo a las pymes, ¿no? Que hay que claro, recorrer. Sí. Pero también nosotros como profesionales tenemos esa responsabilidad de intentar gestionar nuestra búsqueda orientado un poco a esa alineación, ¿no? A esa alineación de nosotros como, como personas, de ese quién, con lo que esa empresa me puede dar inclusive. Sí, porque me sí. puede, porque habrá empresas que no te pueden dar más de ahí. Claro, por eso digo, evidentemente, como este mundo, podemos decir más holístico, es como esta parte más holística es como muy nueva, porque hace 20 años esto no, sí, no se daba. ¿Quién lo está implantando? Lo está implantando las grandes empresas, las grandes compañías, como Google, Coca-Cola, o sea, todas las grandes corporaciones ya tienen, sí, esta parte y, por supuesto trabajan desde ahí. Pero evidentemente hasta llegar, sí, hay un recorrido, como tú dices, hasta llegar a las pymes y microempresas, pues evidentemente sí, lleva su tiempo. Hay un Pero camino. no, sí, pero hay que confiar, o sea, la persona tiene que confiar que a pesar de lo que tú dices, ¿no? De que no está tan extendido el tema, que existen ese tipo de empresas, existen ese tipo de líderes, sí, que ya comienzan a trabajar desde un poco más desde el alma y desde esa parte más, podemos decir, más suave, y que eso está
está. O sea, no es que no esté, es verdad que quizá no es lo que impera, porque no, desgraciadamente no es lo que impera, pero que se da en la sociedad y hay que confiar en que si yo tengo una manera determinada de trabajar, voy a conseguir, evidentemente, trabajar en armonía con mi forma, con mi cultura, podemos decir, con mi cultura, ¿sí? Filosófica o espiritual, ¿vale? Entonces, yo creo que, como tú decías, hay que confiar en que eso está y eso se da y eso lo están requiriendo más las empresas. Es verdad que quizá no tengan ese presupuesto gestionado, ¿me entiendes? O determinado para desarrollar este tipo de, sí, de formaciones y demás. Pero sí que es verdad que se está trabajando más No, y a desde nivel ese... de, a ver, a nivel de liderazgo yo siento, o por lo menos mi percepción, ¿no? Dentro de lo que me muevo, que a nivel de liderazgo en estas pymes, micro pymes, que Mm, es donde, no, bueno, donde yo prácticamente estoy siempre, mm, hay una toma de conciencia bastante importante en relación a lo que realmente implica liderar, ¿no? sí, Porque el liderazgo viene desde el ejemplo mismo, ¿no? No desde la posición ni desde la parte técnica, sí, sino desde el ejemplo como líder que das de esa empatía, de esa conexión que logras, ¿no? Y se está tomando mucha conciencia de esto. Y yo creo que en eso nos ha ayudado mucho lo que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años como sociedad, ¿no? Desde que pasó la famosa pandemia hasta este revolcado que nos está dando las nuevas tecnologías y de esta globalización digital, que el mundo es muy grande, pero cuando vamos al mundo digital se hace chiquitito, ¿no? Entonces, yo creo que esto está haciendo su trabajo y cada vez veo una tendencia mayor de estas claro, personas que ocupan cierta posición de intentar entrar por esta vía. claro, porque todas las circunstancias, como tú dices, que nos han pasado en los últimos años, nos han venido a decir que cierta forma de gestionarnos ya no nos sirve. Mm, Eso es lo que nos vienen a decir las circunstancias que vivimos, ¿no? O sea, oye, date cuenta de que lo que estás haciendo o desde donde estás trabajando ya no te sirve. O sea, no pasa nada porque muestres tu vulnerabilidad, porque muestres un poco más de suavidad, pues, de cercanía, de humanidad. O sea, o sea, como tú dices, o sea, al final el mundo lo está pidiendo a gritos, ¿sí? El mundo lo está pidiendo a gritos como sociedad y las empresas, por supuesto, también, pero al final esto, como tú dices, es un llamado, ¿sí? A través de los eventos que nos han pasado en los últimos años. O sea, y claro. por eso los líderes están haciendo más y más hincapié en estos temas, que no hay mucho Claro, más. porque el tener humanidad no implica que no puedas poner límites. Ojo, una cosa es la cadena jerárquica de una organización en donde, por supuesto, hay responsabilidades que a medida que va subiendo en la pirámide se hacen mayores y hay una gestión común de la organización, pero otra cosa es la figura de la persona y de cómo gestiona esa persona el resto de las personas y Claro, de cómo se autogestionan internamente a nivel emocional, porque al ser personas, pues como yo siempre digo, no todos los días estamos iguales, no todos los días tenemos el mismo ánimo, la misma motivación, tenemos ciclos que de un día estamos arriba, otro día estamos abajo, claro. y poder gestionar eso hay que entenderlo de lado y lado, ¿no? Al final. Claro, el que tú seas profesional, muy eficaz y que te diré yo, muy líder en tu trabajo, ¿sí? Y muy firme, o sea, puedes ser una figura muy firme en tu trabajo, no implica o no es contradictorio con que tú tengas una parte más suave. O sea, no es, ¿me entiendes? Es totalmente compatible. Entonces, antes era como la figura muy rígida, ¿no? Y que no se movía para nada y era como, ¿no? Todo muy, muy serio. Y ahora puedes tener esa misma seriedad, puedes tener esa misma profesionalidad, esos mismos conocimientos. Puedes tener 4 carreras. Sin embargo, hay una parte que debe estar. O sea, ya no es que, ¿sabes? Ahora es compatible totalmente, debe estar. Entonces, antes, como decíamos, eso se obviaba por completo y ahora como que esa parte tiene que lidiar, o sea, tiene que danzar, ¿no? Con la otra parte, como son dos Claro, fuerzas que danzan, ¿no? Una parte claro. más suave y otra parte más rígida, totalmente compatible. Y eso los líderes lo están entendiendo muy bien, ¿sabes? O sea, yo puedo estar en mi cargo, poner límites, ¿sabes? Tener una planificación con mi equipo buenísima, ser el mejor en cuanto, ¿sí? En cuanto a eficacia, en cuanto a productividad y demás, pero puedo tener bueno, puedo no, debo tener mi parte, ¿sí? Claro, Como yo decimos creo que más. eso también ha cambiado mucho a raíz de las nuevas generaciones, ¿no? Porque Mm, sí es cierto que digamos que generaciones como la nuestra,
que somos jóvenes todavía, pero no somos niños, tuvimos desarrollo personal y profesional bajo una forma organización, una forma de liderazgo, una forma organizacional, Sí, un viejo management, ¿no? Pero la estas vieja nuevas escuela. generaciones, claro, estas nuevas generaciones por su mismo perfil y por todo lo que traen consigo desde el punto de vista de desarrollo, pues están demandando otros comportamientos a nivel de liderazgo, necesitan otros comportamientos a nivel de liderazgo y esto hace unos años recientes todavía costaba entenderlo. De hecho, creo que uno de los indicadores también que ha impulsado estos cambios es la alta rotación, porque sí es cierto que a nivel de estas generaciones, de estas edades, pues hay una alta rotación en algunos sectores, porque sencillamente los jóvenes, pues necesitan llenarse ellos de ciertas cosas por su edad, por esa tipología que tienen estas Sí, generaciones, que si la empresa no se adecua y no cambia y no se flexibiliza, pues retener el talento es complejo. sí. Al final es una sociedad que cambia, Mm. ¿sí? En todos los aspectos. O sea, Evoluciona, evoluciona, evoluciona. sí. Eso es, una sociedad que evoluciona en todos los aspectos, a nivel de juventud, a nivel de costumbres, a nivel de absolutamente todo, y sobre todo eso sumado, como decíamos antes, a los eventos que nos pasan o que nos han pasado como sociedad, ¿sabes? Entonces, al final todo es una evolución y todo es, como en los últimos años, ha sido como muy arrollador. ¿Sabes? Todo ha sido muy, muy cambiante, pero como muy rápido, muy arrollador. Y lo que requiere, o lo que se pide ya, es este tipo de, sí, pues de habilidades, de que salgamos desde otra forma, desde otra gestión, desde otro lugar. Porque, pero es todo, yo creo que es un conjunto de todo. O sea, de la sociedad cambiante y tan rápidamente, sí, en estos últimos años, de los eventos que nos han pasado, de las viejas estructuras que van cayendo, que eso es importante, y que tienen que caer. O sea, es un cúmulo o una suma de muchos factores que hacen que a nivel empresarial se necesite este tipo de liderazgo consciente. No Así hay es. otra. Bueno, Mae, como siempre Bueno, hemos dicho que el tiempo pasa muy rápido, a mí sí me gustaría cerrar este live dejando como tips básico y concreto que aquellas personas que nos ven y que nos van a ver luego en diferido, que tomen su currículum vitae, si están buscando empleo o quieren mejorar su profesionalidad, pues tomen su currículum vitae, revísenlo con mucho detalle, la parte técnica es súper importante, nadie dice que no, la académica también, porque eso te define tus competencias técnicas, pero analiza exactamente si todo lo que eres capaz de dar desde el punto de vista personal, tus hobbies, las cosas que a ti te gustan, si te gusta el deporte, si te gusta la meditación, si te gusta el cine, lo que sea, lo tomes en cuenta y al final eso lo tienes que colocar, lo tienes que proyectar. claro, ¿Cuáles son los todo, valores principales que te mueven? ¿Cuáles han sido las partes claves que te han definido como persona? O sea, de una forma u otra, esto se tiene que reflejar también en ese resumen curricular, porque forma parte de tu quién, y al final los empleadores de hoy día están buscando, más allá del qué, que también es importante, están buscando esa figura del quién. Ah, May. claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es como, ¿qué necesita la empresa de mí en la parte esta más, podemos decir, Soft, espiritual, ¿no? soft. Entonces, ¿y qué puedo dar yo desde esa parte más espiritual? Entonces, eso está como reflejado en lo que tú decías, en el chico ese del running, ¿no? En todas tus hobbies o sí, o lo que te guste hacer o tus pasiones, ¿no? A nivel personal. Pero también hay que ponerse un poco para fortalecer tu argumento al Ajá. final, ¿no? Al final uno tiene que estar convencido de lo que da y de lo que pone en su currículum. Entonces, para fortalecer ese argumento que yo voy a poner en mi currículum es que la empresa, o sea, ¿qué necesita la empresa de esta parte más suave de mí, ¿no? De esta parte, podríamos decir, más vulnerable o más holística o espiritual, como lo queramos llamar. Como lo Entonces, queramos. Es ahí así. hay que ponerlo, no Hay hay que más. poner foco. Bueno, Mae, como siempre digo, se nos hace muy cortas estas Muy corto. conversaciones, Nada, esto es una pincelada. pero bueno, creo que hemos dejado cosas muy interesantes. Como siempre hemos dicho, esto forma parte de un proyecto que tenemos Mae y yo muy incipiente que se llama Proyecto Esencia Profesional. Es un proyecto formativo básicamente en donde nos hemos dispuesto a ponernos en modo evangelizador sobre todo esto Totalmente. de la marca personal para el mundo de la profesionalidad, de la empleabilidad. Hay muchas cosas que están por hacerse Por hacer. todavía,
por hacerse, no solamente desde el punto de vista del profesional per se, sino de la empresa. Y bueno, eso forma parte del propósito de este proyecto. Y bueno, vamos encaminada. Ahorita con el verano de por medio, que siempre las cosas bajan, pero bueno, ahí seguimos nosotros haciendo nuestros pininos, ¿no? Y Sí, nuestra nosotros, evangelización para ver si claro, logramos cambiar un poquito esto. claro, nosotras, esa es un poco la idea, ¿no? La línea. Contribuir de forma consciente a este mundo tan, bueno, a este mundo empresarial tan rígido, ¿no? Y Enrique. colocarle esta parte más suave, pero sin dejar de lado ni mucho menos la profesionalidad, sí, y los títulos académicos, el conocimiento, como tú decías, o sea, sin dejar de lado todo eso, simplemente incluirle esta parte más, ¿no? Más holística, podemos decir. Más espiritual. Bueno, May, un gusto, como siempre, estar aquí Igualmente. contigo y estamos hablando, ¿ok? Hablamos. Ya, Gracias. Un adiós. beso. Chao. Adiós.